Muy buenos días, estudiantes del grado 9.6 en Ciencias Sociales. Espero que todos se encuentran muy bien. Bueno, en el día de hoy vamos a analizar una época histórica muy impresionante, muy importante, sobre todo para la cuestión económica. Pues esto es sociales, ¿no? Pero yo creo que más adelante, pues en la economía también la analizaremos. Pero pues como estamos en principios del siglo XX, habíamos visto la Revolución Rusa y la Primera Guerra Mundial, pues el tema que toca es este. Según esa línea, toca la Gran Depresión, ¿ya? El crash del 1929, llamado también luego la Gran Depresión. Entonces vamos a ver qué es lo que pasó y nos vamos a apoyar en este video de Academia Play. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. El crack del 29 fue la más devastadora caída del mercado de valores en la historia de la bolsa en Estados Unidos. Mucha gente se arruinó y lo perdió todo. A este crack le siguió una fuerte crisis económica, conocida como la Gran Depresión. En este vídeo os vamos a contar la historia que creíamos que nunca se iba a volver a repetir. Entonces vamos a estar pausando y explicando, a estar pausando y explicando. De todas maneras, yo les voy a dejar este video y otros dos anexos, otros dos videos para que ustedes pues se informen más sobre el tema. Y luego pues posteriormente pues no en este video hacemos una actividad, si no lo dejaremos para después, ¿ok? Miércoles 23 de octubre de 1929. Los precios se desploman en el mercado de valores de Nueva York, la bolsa neoyorquina situada en el número 11 de Wall Street. Los inversores están sorprendidos y preocupados. Bueno, pero primero quiero que ustedes sepan qué es una bolsa de valores. ¿Qué es una bolsa de valores? Porque muchos no sabrán qué es una bolsa de valores. Algunos sí saben. Por ejemplo, el compañero Esteban Salazar, pues obvio que sabe que es una bolsa de valores. Y unos dos o tres o cuatro más. ¿Ya? Otros tienen idea. Pero muchos no tienen ni idea qué es una bolsa de valores. La bolsa de valores es un sitio donde se compran y se venden acciones. Se compran y se venden acciones. Se negocian acciones. Se negocian acciones. Entonces, ¿qué es una acción? Una acción es como usted ser parte de una pequeña parte de una empresa. Ejemplo, por ejemplo que Coca-Cola valga 1.000 millones de dólares, por decir algo, pues es una mentira, ¿no? Pues vale mucho más. Que valga 1.000 millones de dólares. Y deciden, por ejemplo, dividir la empresa en, en 1.000 partes, ¿ya? 1.000 millones de dólares en 1.000 partes. Cada acción vale 1.000.000 de dólares, ¿ya? Entonces van a haber 1.000 acciones a 1.000.000 de dólares. Entonces las van a vender. Entonces 1.000 personas compran 1.000 acciones. Entonces la empresa va produciendo, va obteniendo ganancias y a cada persona de esas 1.000 les va teniendo una porción de ganancias. Porque la empresa pues vende mucho y le va muy bien. Entonces 1.000 accionistas son los dueños de esa empresa. Eso es un tipo de inversión, un tipo de empresa, porque hay muchos tipos de empresas, pues no lo vamos a ver aquí en sociales, no creo que en economía, pero pues hay muchas corporaciones y sociedades, sociedad anónima, sociedad comandita, bueno, muchos tipos de empresas. Pero pues, un tipo de empresas son empresas de accionistas. O sea que hay muchos dueños de esas acciones. Aunque hay gente muy viva que compra el 20% de las acciones, la mitad de las acciones. Bueno, no va a ser tan democráticamente. Va a haber 1.000 personas diferentes que compren, sean dueñas de las 1.000 partes, ¿no? Pues, obvio, ¿no? El capitalismo salvaje es muy vivo. Entonces siempre van a haber grupos que compren el 20% de las acciones, la quinta parte, la mitad de las acciones más una, y van a tener más poder de decisión en la empresa. Eso es una acción y esa es la bolsa de valores, ¿ok? Sigamos pues con lo que pasó en el Wall Street, que es la bolsa de valores de Nueva York. Durante años, los precios de las acciones no habían parado de subir. A ese miércoles le sucedió el jueves negro. De repente, la bolsa de Nueva York se llenó de gente que en vez de comprar quería vender. Dicen que hubo gritos, llantos y empujones en el parqué. En las calles aledañas se congregó una gran multitud. Para entender el crack, debemos retroceder una época. En 1919, Bueno, entonces aquí nos muestra el señor el video. En el video, pues, qué pasó, pero luego nos retrocede. Y sí, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, 1918, pues Estados Unidos era como el gran victorioso. Y ellos, pues, como eran los ganadores de la guerra, pues, y
porque estaban en América y la guerra fue en Europa, había una gran ventaja geográfica. Entonces los Estados Unidos, como era una referente del capitalismo, ¿qué referente? Era la meca del capitalismo con Inglaterra, entonces fue una época muy feliz, de empresas, de resurgimiento económico, entonces la economía genial, lo mismo la cultura, había música, bueno, eso fue espectacular. Vamos a ver qué nos dice el señor. Estados Unidos habían emergido como primera potencia tras la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos estaba viviendo una etapa de su historia muy gratificante y placentera, que creían duraría para siempre. Eran los felices años 20. Las fábricas americanas producían productos para la vieja Europa. Para costear la guerra, el Estado había emitido unos bonos, llamados bonos libertad. Si pagabas por dichos bonos, el Estado te devolvería el precio de los bonos con intereses. O sea, el Estado había pues, como era ganancioso el Estado norteamericano, pues estaba patrocinando el capitalismo, sobre todo el capitalismo salvaje, comillas, ¿no? Porque él intervenía en cierta parte. Entonces había metido unos bonos que quiere decir como algo así como una especie de cheque que usted da un dinero y que dentro de unos años ese cheque usted lo cambia por más dinero. O sea, es una inversión espectacular, como una especie de depósito a término fijo, un DTS, depósito. Luego vamos a ver pues en economía qué es un depósito a término fijo, ¿ya? Por primera vez, los ciudadanos vieron que podían obtener rentabilidades interesantes por sus ahorros. Así, Charles Mitchell, presidente del National City Bank, viendo que se acababa de crear un público con tendencia a invertir, decidió sacar al mercado bonos corporativos o acciones, y le dijo a la gente que eran inversiones fiables y con poco riesgo. Pronto, los bancos empiezan a sacar nuevos productos financieros, abriendo también el grifo para que la gente acceda al capital. Por primera vez se instala el compre ahora y... Entonces, o sea, los norteamericanos, el gobierno pues empieza a auspiciar el capitalismo, empieza los bancos, la iniciativa privada, venta, oferta y demanda, todo lo que signifique iniciativa propia, privada, personal, para que crecer, porque ese son uno de los elementos cumbres del capitalismo, el crecimiento, la circulación del capital y todo ese cuento del capitalismo salvaje, ¿no? Compre ahora y pague después. El acceso al crédito era facilísimo y todo el mundo, desde el director de un banco hasta un limpiador de zapatos, podía endeudarse y vivir por encima de sus posibilidades. O sea, ¿cuál era la diferencia aquí con los días actuales? Que todo era crédito, que uno podía comprar acciones a crédito. O sea, uno podía endeudarse y esas acciones, pues, según el capitalismo salvaje, iban subiendo, pues ese era el objetivo. Ganancia, ganar, ¿cierto? Liquidez, ahorro, plata extra. En esta expansión de crédito tuvo mucha culpa la recién creada Reserva Federal en 1922, bajando los tipos de interés a niveles históricamente bajos, hinchando una burbuja inflacionista e iniciando una borrachera bursátil. Claro, o sea, la idea de ellos era cobrar poquito interés con esos préstamos, entonces la gente pues no tendría mucho dolor de cabeza para pues pagar ese era como el gancho, el anzuelo. Y que es una burbuja inflacionista. Burbuja es que son precios irreales. Entonces las acciones van subiendo, pero no es real, no es el precio verdadero. Y eso, es que el mercado capitalista es muy especulativo y es de mucha viveza y de muchos expertos en el capitalismo salvaje, ¿no? Ya el capitalismo keynesianista, que es estatal, que hay intervención del gobierno de los estados, ya es más suave y más asequible, pues, ¿ya? Vamos a ver qué... La bolsa, en aquel entonces, era un mercado en el que solo invertían expertos, muy restringido al público y se acomodaba como un mercado competitivo, rigiéndose a las leyes de oferta y demanda. En este punto, el mercado especulativo se abrió a todo. Hasta antes. Pero con ese punto, con esos boom, con lo de la baja interés, se abrió a todo el mundo y cualquier podía endeudarse, fiar y tener rentabilidad. Imagínense, ¿eh? Todo el mundo quería su tajada. Mitchell abrió agencias de corretaje por todo el país. Eran lugares donde se podía invertir en bolsa.
Se actualizaban los valores a cada segundo y era necesario acudir para poder comprar o vender. Allí se te proporcionaba un papel para dar validez a tu compra o venta, y este debía ser conservado. Y llegó al alcance de todo tipo de personas en Estados Unidos. La gente estaba encantada. Se creó un mercado alcista que parecía que no bajaría nunca. En los años 20 se llegaban a obtener grandes beneficios con un capital pequeño. La situación se embelleció aún más por la venta de acciones a crédito. Si querías comprar acciones, pedías dinero prestado a un tipo de interés muy bajo. Total, en un mercado alcista, al vender vas a recuperar tu dinero y al final salías ganando. Y he ahí la trampa del capitalismo salvaje, que muchos compañeros pues de ustedes pues conocen del tema y pues tienen ideas diferentes a mí o creen en el capitalismo salvaje, ¿no? Para mí el capitalismo salvaje es una trampa, por eso, por lo que estamos viendo, por lo que sucedió en el CAS del 29. Todo el mundo no puede ser rico. El capitalismo funciona en una pirámide y la parte de arte de la pirámide son donde a nosotros nos incitan, nos seducen para que subamos, para que trabajemos el dinero, como una cadena, pero una cadena especulativa y muy fraudulenta, porque no todos podemos ser ricos. Si todos fuéramos ricos, ¿quién hace los trabajos más débiles? ¿Quién recoge la basura? ¿Quién limpia las alcantarillas? Los obreros, los campesinos. Que lo ideal fuera que esas personas tuvieran unos salarios muy buenos, pero en el sistema capitalista no pasa eso. No pasa eso. Entonces, la base de esa pirámide, la parte de acá, somos los que cargamos a la burguesía y a los capitalistas salvajes, a los economistas, la riqueza. Esos ricos viven a costillas de nosotros. Pero ustedes me van a decir, algunos de ustedes van a decir, no, profesor, no es así. Y bueno, y bienvenidos a sus comentarios y chévere pues que tengamos un debate porque yo no creo eso. Yo estoy muy seguro que la economía tiene que ser mixta. Algo de capitalismo y algo de intervención del Estado. ¿Ya? No capitalista salvaje como estamos viendo, y ese fue el ejemplo histórico. Que los libros de capitalistas no hablan mucho de eso. Y eso es una trampa. A mí es una trampa. Sigamos. El mundo se endeudaba y las agencias permitían un apalancamiento 1:10, es decir, invertir una suma 10 veces superior a tu capital real. Se calcula que 2/3 partes de las acciones de Wall Street se compraban con dinero prestado. La bolsa sube o baja rigiéndose por la ley de la oferta y la demanda, es decir, de lo que la gente está dispuesta a pagar. Aquí la demanda crecía sin precedentes. En vista del gran beneficio que todo el mundo estaba obteniendo, la gente no le importaba cuánto pagar por las acciones, siempre y cuando subieran. Este exceso de demanda provocó que los valores creciesen y creciesen sin control. Fuese de la empresa que fuesen, no importaba por qué estaban subiendo, siempre subían. Por lo tanto, el precio de las acciones se empezó a inflar, alejándose de sus valores reales. Así es como se crean las burbujas. Paul Warburg, un banquero estadounidense, lanzó un aviso de la burbuja que se había creado y avisó de una enorme depresión, pero nadie él avisó. Lo hicieron. Él avisó, pero nadie le paró bolas porque la gente está seducida por el sueño americano, por la riqueza. O sea, la gente quiere tener su platica y yo los entiendo. Pues, ¿quién quiere ser pobre? ¿Quién quiere ser pobre? Entonces, he ahí pues la trampa del capitalismo. Nos seducen con la riqueza porque nosotros no queremos ser pobres. Todos queremos ser acomodados y tener una vida buena, una vida chévere. Hicieron callar. Nadie escuchaba a las personas que querían pisar la realidad y la gente seguía envuelta en su sueño americano. Se continuó invirtiendo mucho y aumentando la burbuja. Hubo un momento en el que algunos inversores profesionales se dieron cuenta de que el mercado se estaba sobrecalentando. Los más profesionales y astutos se salieron, como Kennedy, el padre del que luego sería presidente de los Estados Unidos. Llegó a decir, si un limpiabotas sabe tanto como yo sobre el mercado de valores, tal vez es la hora de que... Vean ese comentario tan discriminatorio y excluyente. Es discriminatorio y excluyente. Si un limpiabotas sabe tanto como yo sobre el mercado de valores, tal vez es la hora de que yo lo deje. Y era el padre de Kennedy y la gente votó por él. ¿Ah? Y fue presidente. O sea, ¿cómo es el raciocinio crítico de las personas que saben eso y siguen apostándole por eso, por la burguesía y los capitalistas? Es un comentario tan despectivo. Entonces, miren el significado de esa frase.
Tiene que haber en la pirámide, en la parte de arriba, gente que mire a los otros así, por encima del hombro. Eso no debe ser así. No debe ser así. Sé que algunas personas tienen especialidades, algunos nacieron con una mentalidad de negocio, de crecimiento, pero el objetivo es ayudar al otro. Solidaridad, empatía con el otro. No crear ese abismo de miseria como provoca el capitalismo salvaje, que es lo que yo critico. ¿Ya? Que yo lo deje. Así llegamos al punto máximo y de inflexión de la burbuja. La tendencia de los valores se iba invirtiendo levemente. El mercado se había vuelto más volátil y el malestar aumentaba. Toda la burbuja se provocó por un exceso de confianza de los ciudadanos, y cuando esta confianza cae, ya no hay nada que hacer. Miércoles 23 de octubre de 1929. La bolsa sufrió un gran golpe al bajar en una sola sesión casi un 7%. Aquel día solo fue un augurio de lo que pasaría el día siguiente. El fatídico y recordado Jueves Negro de Wall Street. Jueves 24 de octubre de 1929. Se desató una furia vendedora, de manera que en pocos minutos se cursaron órdenes de venta por 1 millón de títulos. Las cotizaciones de esas acciones iban cayendo. Se llegaban a ofrecer paquetes de acciones a 1/3 de su valor, sin encontrar comprador. Claro, todo el mundo estaba vendiendo, pero ¿quién compraba? Porque eso es una ilusión. Los agentes de bolsa pedían desesperados garantías para aquellos títulos que con anterioridad se habían comprado a crédito, pero obviamente nadie podía cubrirlos. Empezaron a circular rumores de suicidios, gente tirándose desde rascacielos, y la gente de la calle, curiosa, empezó a entrar en las instalaciones. El pánico fue gigante. Eso La fue policía terrible. de Nueva York tuvo que tomar posiciones para evitar posibles disturbios. Ya se había roto la burbuja. La reacción popular fue: esto no puede estar pasando. Para el mediodía, los principales jefes de los bancos se reunieron para intentar solucionar la situación. Bueno, ahí resumo este pedacito. Ellos se reunieron, hablaron, entonces hubo inyección de capital, estos aportaron y al otro día pues se anunció que ellos invirtieron capital y mucho dinero para levantar las acciones, ¿ya? Entonces había dinero pues en la bolsa, en fluidez de caja, ¿cierto? Hubo una inyección, como dice aquí. Bucle inyectan dinero en una serie de valores que se suponían fiables, los que se conocen como blue chips. El multimillonario John Rockefeller hace lo mismo con esperanza de que cambie la tendencia. Lo consiguieron. La bolsa empezó a subir. Una intervención en los valores por parte de gente poderosa había logrado revertir la sangría de precios. Pero provisionalmente. Eso duró el viernes y hasta el lunes, porque el martes 29, el martes negro, eso fue la catástrofe total. Invirtieron grandes sumas de dinero para remontar los valores y volver a generar confianza en los inversores. El mercado remontó, incluso los periódicos anunciaban: la crisis de la bolsa ha pasado, pero esta inyección de confianza no fue suficiente. Tras una recuperación el viernes y otra pequeña el lunes, llegamos al martes 29 de octubre de 1929, conocido como el Martes Negro. El índice de la bolsa descendió más que ninguna otra jornada de la bolsa en la historia de Nueva York. Las bajadas continuaron hasta el mes de enero, cuando se tocó fondo. El gobierno, presidido por el republicano Herbert Hoover, no sabe cómo parar el golpe. Consecuencias. Mucha gente se arruinó. Los bancos también se arruinan al no poder recuperar el dinero prestado. Cerraron porque dejaron de ser solventes. Millones de personas pierden los ahorros guardados en esos mismos bancos. Los bancos cerraron, hubo desempleo en Estados Unidos y en Europa le dicen el paro, en España. Paro es desempleo. 3.000 de ellos cerraron en los 2 años siguientes. Después de aquello, la gente guardaba el dinero bajo el colchón. Muchas fábricas echaron el cierre. Aumentó el paro significativamente. Empiezan a aparecer barrios de chabolas por todo el país. La miseria más Y tremenda. como sucede en todas las caídas, finalmente terminó llegando a Sudamérica, Europa y hasta Australia. Inglaterra se cerró tras sus fronteras y abandonó el patrón oro. El paro se disparó en Francia e El Inglaterra. desempleo. El malestar y la crispación social, producto de la crisis económica, se disparó en Alemania. Un joven soldado austriaco empezó a abrirse paso como el símbolo de la salvación económica y el poderío alemán. Se llamaba Adolf Hitler. Y ahí empezó pues el hecatombe la Segunda Guerra Mundial. Pero primero pues algo que vamos a ver más adelante con Hitler antes de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y para complementar esa historia del crack del 29 y la Gran Depresión, les dejo estos otros 2 videos.
Alemania y el resto de las potencias centrales se rindieron ante los aliados, poniendo fin a la Gran Guerra y dando paso a las negociaciones de paz. Unas negociaciones que Bueno, este video es muy didáctico y nos relata qué pasó antes de ese crash del 29, después de la Primera Guerra Mundial. Recuerde que el crash del 29 fue en 1929 y esto pasó en 1910, como 10 años antes, 1918, 19, ¿ya? cambiarían radicalmente el futuro de la humanidad. De Versalles que fue impuesto sobre Alemania. Te le recomiendo eso. Que Alemania Esto nos explica bien. Solo 100.000 hombres. Este video nos explica bien qué pasó entre las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, cómo fue sancionado Alemania por Inglaterra y sobre todo Francia, que le quitó territorios y era humillado. Tras acabar la guerra, las naciones europeas intentaron volver a la normalidad. Pero el cambio brusco de una economía de guerra a una economía civil provocó secuelas en los países. A esto se le sumó que las naciones europeas se habían endeudado con América para comprar suministros durante la guerra. Bueno, entonces esta es otra explicación. O sea, la humillación de los alemanes de parte de los ingleses y franceses, ¿ya? Entonces este video nos explica bien con muñequitos, bien chévere, cómo fue La ese... economía alemana había colapsado. Al Alemania no poder pagarles, los franceses y los belgas... Sino que este video, a comparación del otro, es muy europeo. ¿Qué pasaba en Europa en esos momentos? Lo otro fue en Norteamérica, en Estados Unidos. Esto fue qué pasaba en Europa. Unidos se conoció como los felices años 20. Ahí Había empezamos jazz, música, dibujos animados, cine. Se respiraba un aire optimista y las cosas iban tan bien que la clase media comenzó a invertir dinero en acciones. Esto funcionaba de la siguiente manera. El típico Joe va a un banco y pide un préstamo, prometiéndole al banquero que recuperará el dinero invirtiéndolo. Ahora Joe se gasta el dinero en acciones de su empresa favorita y espera que el precio de las mismas suba. A mucha gente querer comprar acciones, estas se vuelven más valiosas y por lo tanto su precio aumenta. Joe ahora vende las acciones, que a él le costaron 20, a $30, sacando $10 de beneficio. Con ese dinero, Joe le compra unas flores muy bonitas a su esposa. Y este fue el inicio de la burbuja de la bolsa estadounidense. En 1924, el vicepresidente de los Estados Unidos, Charles Dawes, comenzó a ayudar a Alemania... Bueno, pues esto lo van a ver ustedes después de que pues veamos este video. Lo ven bien, porque sí, nos cuenta todo, qué pasó, los precios descendieron, entonces la gente se arruinó, lo del jueves negro, la caída de la bolsa, o sea, lo mismo que pasó en el otro video, ¿ok? Entonces, este es un video. Y el profesor Lucero, pues es muy histórico, muy bueno, genial, se lo recomiendo. Vivió una época turbulenta. Entre los años 1919 y 1939 nos encontramos con una situación social, política y económica que llevará al mundo a una Segunda Guerra Mundial. Una Segunda Guerra Mundial que será más cruel, más... Entonces nos habla bien de lo que pasó y ya pues más serio, más documentado. Nos muestra el mapa de Europa, lo que pasó después de la Primera Guerra Mundial en 1918, la situación de Alemania con sus fronteras, la humillación, ¿cierto? ¿Qué pasaba pues con... Únicamente sobre los hombros de Alemania. Algunas de las... a una grandísima inflación. La pobreza de Alemania, esa inflación galopante en Alemania que uno compraba una salchicha por 1 millón de marcos alemanes, ¿ya? Entonces lo que pasó entre las guerras, pues, ¿qué es el periodo entre guerras? Entre la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial. Y sobre todo, empezando en los años 20, ¿ya? Entonces, luego nos cuenta qué Perderá pasó. incluso hasta la actualidad. Pues bien, los años 20 para Estados Unidos fueron... Y así empezamos el primer video, ¿se acuerdan? Los felices años 20. Y luego nos hablan pues ya de lo de la bolsa. Muy rápido, lo que llevó a que un gran número de inversores se sumaran al juego de la bolsa, desde personas con mucho poder adquisitivo o a incluso personas de clase humilde, zapateros, panaderos, etc. Como, duermo, sueño y hablo de acciones. La única forma que conozco de hacer dinero. Es apasionante, me encanta. $17.000 de beneficio con tan solo $3.500 de capital. No está mal.
Pero en octubre de 1929 toda esta situación cambió, y cambió de forma radical. Como ya sabemos, los precios no habían dejado de subir durante años, debido a la confianza en la economía estadounidense y a los créditos bancarios sobre todo. Pero no... Bueno, entonces ustedes se van a ver este video para que luego hagamos en el taller respectivo pues un análisis bien chévere y un comentario bien interesante sobre estos videos. ¿Listo? Entonces esa es la historia de Wall Street, la historia de la Gran Depresión y de lo que pasó pues después de la Primera Guerra Mundial, para que lo vean bien ahorita que acaben de ver este video. Entonces, estudiantes del grado 9-6, les agradezco infinitamente su atención y esperamos que todos hayan aprendido sobre este tema. ¿Listo? Entonces nos vemos en una próxima clase. Adiós.